¿Hay una sola manera de entender la moralidad o las normas del Islam? No, es una pregunta muy interesante porque hoy en día en el Islam no existe una sola rama o una interpretación del Islam. En realidad, hoy en día en el Islam tenemos más de 70 corrientes, ramas, diferentes facciones. Entonces, tenemos diferentes formas de interpretar y aplicar la Sharia, que es el camino religioso o la ley islámica. En ese asunto, la interpretación de los talibanes es una interpretación muy rigurosa, muy polémica y que incluso la mayoría de los musulmanes lo rechazan y no están de acuerdo con tal interpretación. En el caso de la comunidad musulmana ahmadía, nosotros condenamos principalmente su interpretación y su aplicación de la Sharia, de la ley islámica. Incluso muchos de sus asuntos y su interpretación de la Sharia contradice a los propios principios y mandamientos y leyes de la Sharia, ¿no? Por ejemplo, el caso de la mujer. La Sharia otorga a la mujer el derecho de obtener educación desde la tumba, desde la cuna hasta la tumba. Y, por ejemplo, los talibanes aplican o interpretan la Sharia en una forma totalmente opuesta a la propia Sharia. Imam, usted justamente lo estaba mencionando, pero le pregunto, ¿qué riesgos, qué otros riesgos conlleva este ministerio para la población afgana y sobre todo para las mujeres y para las niñas? Es muy preocupante y realmente doloroso porque ellos en realidad ocultan, esconden su propia ideología, su propia agenda, ¿no? Es importante aclarar que los talibanes es un movimiento principalmente que surgió en un contexto como un movimiento militar, con una agenda geopolítica. Y ellos tienen su propia ideología, sus propias tradiciones, normas culturales, pero lo más preocupante y triste para el mundo musulmán es que ellos ocultan su ideología con la tapa del Islam. Y en ese asunto, obviamente, es el gran peligro que ellos ahora, conforme su propia interpretación del Islam o de la Sharia, van a usurpar los derechos de cualquier persona que se opone a su ideología. Y obviamente ahí el grupo más vulnerable son los grupos religiosos o las minorías religiosas y obviamente también la mujer. Y van a imponer a la mujer su propia ideología en nombre del Islam. Y obviamente eso es como muy preocupante, muy alarmante para el mundo musulmán y también una gran mancha para la imagen del Islam. Usted también mencionaba esto de alguna manera, pero quiero que lo amplíe, por favor. ¿Realmente el Islam ordena los castigos y las restricciones a las libertades que están imponiendo los talibanes? ¿O la interpretación varía según esta cultura y el lugar? No, si uno incluso analiza los diferentes puntos que han anunciado los talibanes sobre su interpretación de la ley islámica y de la Sharia, si lo comparamos directamente con la Sharia, encontramos realmente una gran contradicción y es una diferencia entre día y noche. Y solamente para hablar, por ejemplo, el velo, la burka, la Sharia, el propio Corán anuncia que no hay coacción en la fe. Es decir, que nadie, ninguna institución, sea religiosa o política, tiene el derecho de imponer algo en nombre de Dios porque el Corán anuncia no hay coacción en la fe, en la religión. Después, como ya dije, el Islam ya en el siglo VII otorgó a la mujer el derecho de obtener educación, de votar, de ser una parte productiva y activa de la sociedad, de heredar propiedad, de manejar libremente dinero, de casarse por su propia convicción, incluso el derecho de divorcio. Entonces hay una larga lista de derechos que la mujer ya recibió en el siglo VII y los talibanes lamentablemente interpretan el Islam conforme sus propios intereses y ocultan, y eso es lo más triste, que usan la tapa del Islam para realizar su ideología y para imponer su ideología. Y obviamente es una dictadura cuyas herramientas principales es la violencia, es usurpar los derechos y oprimir las voces de las minorías, y en ese caso de las mujeres. Desde su percepción, ¿el gobierno talibán y sus acciones podrían provocar una especie de estigmatización de la comunidad musulmana a nivel mundial? Sí, creo que ya lo ocurrió, ¿no? Si nosotros analizamos, porque no es la primera vez que los talibanes gobiernan el país, ya lo hicieron desde los años 1996 y 2001. Y si uno analiza la situación de los musulmanes en Occidente, la islamofobia, la generalización de los estereotipos, los prejuicios, aumentó en las últimas 2 décadas, ¿sí? Hay más choques, hay más confrontaciones y debido al contexto lo que ocurre en Afganistán o con los talibanes, con Al-Qaeda,
obviamente ellos fomentan y ellos activamente manchan la imagen del Islam y fomentan los prejuicios contra los musulmanes. Pero acá me gustaría aclarar que ellos no representan las enseñanzas verdaderas del Islam, ni siquiera es una parte importante adentro del mundo musulmán. Tenemos alrededor de casi 2.000 millones musulmanes en el mundo y la mayoría de las escuelas teológicas rechazan el talibán y su forma de interpretar el Islam.